Bueno, buenos días, hermanos. Como muchos de ustedes saben, el día de ayer tuvimos un muy bonito tiempo para la reunión para los matrimonios. El día de ayer estuvo compartiendo con nosotros el pastor Edgar junto con su esposa Delfis. Y en esta ocasión, como les había anunciado las semanas pasadas, él también va a estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Quiero presentarles para que la iglesia pueda conocerles. Él es el pastor Edgar Salazar, viene acompañado con su esposa Delfis López de Salazar. Ellos tienen 4 hijos, 2 nietos, 26 años de casados. El pastor con su familia pastorean la iglesia Principios de Verdad, allí en la ciudad de La Paz. El pastor ha estado sirviendo en el ministerio de radio. Muchos de ustedes conocen el ministerio de Festiniños, las cajitas que hemos estado repartiendo este año y en años pasados, y mucho de su enfoque en ministerio ha tenido que ver con la restauración familiar. El día de ayer el pastor estuvo compartiendo con nosotros el tema de resolviendo conflictos en el matrimonio y cómo honrar a tu cónyuge. Fueron temas de mucha bendición para nosotros, y en esta ocasión me complace, me llena de gusto y gozo poderles presentar al pastor para que él pueda compartir con nosotros la palabra de Dios. Pues, si puede pasar, pastor. Gracias, pastor. Muy buenos días, ¿cómo está, familia? Bien, bendecidos. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de la familia Principios de Verdad en la ciudad de La Paz. Usted sabe que la Biblia dice que cuando crees en Cristo y le entregas tu vida, dice que Dios te ha dado la autoridad de ser llamado hijo de Dios. ¿Lo sabe o no lo sabe? Y entonces somos parte de la familia de Dios, ¿sí o no? Así que, familia, les amamos. Gracias por recibirnos esta mañana. Gracias, Pastor Carlos, hermana Flora, gracias por la invitación. Y les quiero presentar a mi esposa, mi amada, mi linda y mi preciosa esposa, Delfis López de Salazar. ¿Qué tal? Muy buenos días, de Salazar. Muy buenos días. Pues hemos estado mucho tiempo compartiendo en los medios. La verdad que una bendición poder alcanzar a muchas familias a través de los medios de comunicación. En nuestro caso estuvimos cerca de 11 años llevando los principios de verdad a través de Radio Fórmula y también en Radio Bless, allá en la ciudad de La Paz. Y quiero decirles, así como decía ahorita el pastor Edgar, que todos somos parte de la familia de Dios y tenemos que anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, y es una bendición poder verles. Y yo les veo y digo, ¿cuántos hay aquí? Si todos saliéramos y habláramos de Jesús, la iglesia estaría llena, ¿verdad? Tendríamos que comprar más sillas, hacer, pastor, más reuniones, ¿verdad? Así es que era lo que les quería compartir el día de hoy. No se cansen de hablar de Jesús, no se cansen de compartir, para que las sillas sean llenas y rebase y tengamos que abrir segunda, tercera, cuarta reunión y hacer más grande este lugar. Que Dios les bendiga, y es un gusto y un honor poder estar aquí. Bendiciones. Gracias, Delfis, muchísimas gracias. Sí. Pues muchas gracias por estar esta mañana en este lugar. Sonríe, por favor, al que está a un lado. Voltea a ver al que está a un lado y sonríale. ¿Lo ve bonito o lo ve feo? Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Si lo ve feo, dígale por favor que se ponga alegre, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con una oración. Ya oramos y ya pusimos este tiempo en las manos del Señor.
pero a mí me gusta cada vez que subo al púlpito orar, porque yo quiero decirte que esta mañana y cada vez que yo hablo de la palabra de Dios, no hablo por mi cuenta. No es lo que el hombre pueda decir, sino lo que la palabra de Dios dice es lo que tiene poder. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero es la palabra de Dios lo que tiene poder. No soy yo, no son las personas, sino la palabra santa de nuestro Señor. Así que vamos a orar. Acompáñeme, por favor. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos das de poder estar en este lugar. Gracias, amado Señor, porque cada uno de los que estamos en este lugar estamos dentro de tus propósitos y tus planes eternos. Tú has dicho que antes de la fundación del mundo ya nos amabas y ya pensabas en nosotros. Y te damos gracias porque verdaderamente tu amor ha sido manifestado en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, amado Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, que toque nuestro corazón y que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Unge mis labios, Señor, trae a mi mente tu palabra y quema la paja, lo que no sirva, Señor. Que esta mañana solamente sea tu palabra obrando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos alguna clase de problema? Si usted no levanta su mano, ese es el principal problema, no reconocer que tienes problemas. ¿Estarás de acuerdo? Todos enfrentamos problemas. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Ahora yo quiero decirte que esta mañana, sea cual sea el problema que tengas, sea de familia, sea de trabajo, sea de lo que sea, no lo dejes afuera. A veces cometemos el error de dejar nuestros problemas en la casa, llegamos a la iglesia, somos bendecidos y cuando regresamos a la casa nos volvemos a poner el problema. Y Dios no dice eso, la palabra de Dios dice, venir a mí, dice Jesús. ¿Se han escuchado eso? ¿Cómo dice? Venir a mí los que ¿qué? Los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Así que esta mañana el problema no lo dejes afuera, el problema tráelo delante de Dios y ponlo delante de Dios para que tu problema cambie, porque en las manos de Dios todo es bendecido. ¿Lo crees? Amén. Bueno, vamos a leer el libro de Marcos. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Ya lo tiene? Si no trae Biblia, tiene usted dos opciones. O se junta con un cristiano, o me hace favor de pasar allá atrás, vi unas Biblias preciosas y muy buen precio. Traiga su Biblia, por favor. Bueno, Marcos 5:1 dice, vinieron al otro lado del mar, Jesús con sus discípulos, a la región de los Gadarenos. Déjame platicarte que esta región de los Gadarenos era una región de gentiles. Eran personas que no practicaban el judaísmo, que no eran hebreos, que no conocían a Jesús, que no conocían las profecías del Mesías. Pero había un deseo y una intención de Dios de llegar a ese lugar de gentiles. Mira, déjame decirte que el Señor siempre va a llegar a donde se le necesita. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió, resucitó para que tú y yo fuéramos salvos y restaurados. Me encanta porque Jesús dice que vino a los suyos, porque vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y entre esos perdidos estaba yo y usted también. Y dice que llegaron a este lugar de los Gadarenos y cuando salió él de la barca, enseguida
vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas. ¿Sabe usted cuáles son los grillos? No son los grillitos que dan lata en la noche, ¿verdad? Sino que son como unas pulseras de acero que van agarradas las cadenas, ¿verdad? Entonces a este hombre lo ataban con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y diga conmigo lo que dice: y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Mira, aquí vamos a una persona que vivía en los sepulcros, en el panteón, donde están los muertos. Los panteones o los sepulcros los hacían en un lugar lejano a la ciudad, porque era un lugar de tristeza, era un lugar de sufrimiento. Yo no sé si ustedes han visto que en una época del año las personas tienen la costumbre de ir a los panteones y llevar flores al panteón y llorar. ¿Les ha tocado ver eso? Y es un momento muy triste humanamente hablando, porque en el Señor sabemos que el morir es vivir en Cristo. Amén. Cuando mis padres fallecieron hace 20 años, fallecieron mis padres, humanamente fue algo doloroso, fue algo difícil, pero espiritualmente fue un gran gozo, porque lo mejor que nos puede pasar es estar en la presencia de Dios. Es que eso es lo mejor que nos puede pasar, poder estar delante del Señor. Pero las personas van al panteón a sufrir, a llorar, a lamentarse. Y esta persona vivía en los sepulcros, vivía en el panteón, vivía en un lugar de muerte, un lugar de sufrimiento, un lugar de tristeza, un lugar de llanto. Esta persona vivía en un lugar de amargura y en un lugar de dolor. Y déjame decirte que esa es la vida de las personas sin Cristo. Esa es la vida cuando tú y yo nos apartamos del Señor y nos empezamos a dejar arrastrar por el pecado. Esa es la vida que tenemos cuando le damos la espalda a Dios y empezamos a vivir en el pecado. Hace rato cantábamos una canción preciosa, todas las que hoy cantamos, las alabanzas hermosas. Me gustó mucho su equipo de alabanza, muchas felicidades. Pero una decía que Dios siempre ha sido fiel a mí. Y es que ese no es el problema, familia. Dios es fiel a su palabra, es fiel a su gracia, es fiel a su misericordia, es fiel a su amor. Ese no es el problema es nuestra infidelidad hacia Dios. Porque Él es fiel y es parte de su naturaleza santa. Pero yo y tú, como seres humanos, somos infieles al Señor. Cada vez que caemos, cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos a Dios, cada vez que queremos hacer lo que se nos da la gana en vez de hacer lo que Dios quiere, dejamos de ser fiel a Dios. Por eso la Biblia dice: oh almas adúlteras, de un adulterio espiritual. Este hombre vivía en los sepulcros, vivía en la angustia, vivía en la amargura, vivía en la tristeza, vivía en el dolor. Este hombre vivía en una situación verdaderamente terrible. Y esa es la situación de tu vida y de mi vida cuando estamos en pecado. ¿Alguien ha experimentado esto? Alguien, levante su mano, por favor. ¿Alguien ha experimentado tristeza y dolor por haber cometido pecado? ¿Alguien ha sufrido las consecuencias de haberle fallado a Dios en un adulterio, en una fornicación, en el alcoholismo, en las drogas, en el amor al dinero, en apartarnos de la vida espiritual de Dios? Y sabes, cuando
cuando nos apartamos de Dios somos arrastrados a verdaderamente una destrucción total. Se destruye tu vida y a las personas que amas también se destruyen. Y mira, deja un separador ahí en el libro de Marcos, capítulo 5, deja un separador y vamos rápidamente a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y dice, el ladrón, ¿quién es el ladrón en esta escritura? El enemigo, Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cuando vemos la historia de este hombre de la región de los Gadarenos, vemos una persona que estaba destruida realmente. El ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Y déjame decirte algo, cuando le entregas tu vida a Cristo, empieza una guerra tremenda en tu mente, en tu cuerpo, en tu manera de vivir. Y el enemigo quiere venir a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué quiere robar? Muchos hablan del dinero, de la economía. Pero ¿sabes qué es lo primero que el enemigo quiere robar en tu vida? El ánimo. Cuando no hay ánimo, tu fe disminuye. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Cuando viene la mujer con flujo de sangre y se acerca al Señor Jesucristo y es sanada, Jesús primero le dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Cuando viene el leproso, lo primero que el Señor le dice, ten ánimo. Cuando viene el ciego, lo primero que el Señor le dice es, ten ánimo. Porque sabes, cuando no hay ánimo en tu vida, no quieres leer la Biblia, no quieres orar, andas así todo. ¿Alguna vez has estado así? Ay, hermano, ¿cómo estás? Bien. En victoria, hermano, en victoria. Desanimados. El enemigo quiere venir a robarte el ánimo, para arrebatarte la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, no hay manera. Si tú y yo no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Si tú y yo no tenemos fe, no podemos buscar a Dios. Si tú y yo no tenemos fe, no le podemos creer a Dios. Es imposible agradar a Dios. El enemigo quiere venir a matar, a robar y a destruir nuestras vidas, arrebatar nuestro ánimo, robar la palabra que Dios ha puesto en tu corazón a través de tantas adversidades que enfrentamos. Pero me encanta porque nuestro amado Cristo de toda la gloria dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es maravilloso. ¿No te emociona esto? El saber que Cristo vino a darte una vida nueva y en abundancia. Es algo maravilloso. Así que este hombre estaba en muerte y Jesús vino a él. Y yo quiero que notes algo bien importante. Toda la gente trataba de ayudar a este hombre. Toda la gente trataba de ayudarlo y lo amarraban y lo vestían, pero no había absolutamente nada que las personas pudieran hacer para ayudar a este hombre endemoniado. ¿Sí te diste cuenta de esto? Y sabes, hay cosas en tu vida y en mi vida que solamente Jesús nos puede ayudar. Claro que nos amamos como familia, claro que oramos unos por otros, claro que el pastor está al pendiente de las ovejas, claro que hay hermandad, pero hay situaciones en nuestra vida que solamente Cristo puede cambiar. El único que puede traer libertad a nuestra vida es Cristo. Y muchas veces el esfuerzo humano no va a poder hacer la diferencia en nuestras vidas, porque esa diferencia se llama Cristo. Todos trataron de ayudar a esta persona, lo vestían, se arrebataban las ropas, lo encadenaban para que no se hiciera daño y se hacía daño.
Tú y yo debemos de buscar siempre primero a Cristo en medio de toda prueba. A ver, repite conmigo, yo debo buscar a Cristo siempre primero. Algo que vemos en Marcos 5:5, acompáñame por favor, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. ¿Y qué hacía esta persona, dice ahí? Hiriéndose a sí mismo con piedras. Y muchas veces así estamos nosotros. Nos lastimamos a nosotros mismos. Muchas veces agarramos las piedras y nos golpeamos a nosotros mismos. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que te equivocaste. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que fallaste, que caíste en un pecado, que fuiste débil. ¿Y qué viene a la mente? Acusaciones. Mira lo que hiciste y te dices cristiano. No, pues yo no creo que tú seas salvo. ¿Y cómo te atreves a ir a la iglesia después de lo que hiciste? Puedes engañar a los demás, pero tu corazón está sucio. Tú no te puedes acercar a Dios. ¿Les ha pasado ese tipo de cosas? Nos empezamos a golpear y a lastimar. Empezamos a golpearnos por nuestros errores, porque nos abandonó papá o mamá, porque hubo un divorcio en nuestra vida y a lo mejor cometí yo el error y pude haberlo evitado y no lo evité, o porque me abandonaron, o porque hablaron mal de mí, o porque me traicionaron. Constantemente en la vida enfrentamos tantas cosas y muchas veces nosotros nos flagelamos con ellas. ¿Te ha pasado eso? Nos empezamos a flagelar. Es que por mi culpa mis hijos se fueron de la casa. Es que por mi culpa perdí a mi familia. Es que por mi culpa llevé a la quiebra a la empresa. Es que por mi culpa mis hijos cayeron en alcohol o en drogas. Es que yo no soy digno de estar delante de Dios. Es que yo no soy digno de ir a la iglesia. Es que yo no soy digno de hablarle a los demás de Cristo. Este hombre era lo que hacía todo el tiempo, se lastimaba a sí mismo, se hacía daño a sí mismo una y otra y otra y otra vez. Y sabes, cuando abres la Biblia en el libro de Isaías 43:18, la palabra de Dios dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. No te acuerdes de las cosas pasadas. Es decir, tú caíste y te arrepentiste, entonces Dios te perdona y te levanta y te dice, no vuelvas a pecar, no peques más. Tú te arrepentiste, el Señor te perdonó, no vuelvas a pecar. Cuando leemos esta parte de la Escritura, Isaías 43:18, abre tu Biblia por favor, Isaías 43:18. Isaías 43:18. Mira, si la Biblia es tuya, subraya este versículo. Si no es tuya y es prestada, también subráyalo y al dueño le dices que le hiciste un favor. ¿Ok? Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. En pocas palabras, el Señor está diciendo, ya basta. Cada vez que tú estás flagelándote diciendo es que yo soy un pecador, es que yo soy la escoria, es que yo no sirvo, es que volví a caer en pecado, es que fallé al Señor, es que le fallé a mi familia, es que le fallé, pero ya te arrepentiste y estás cambiando porque has creído en la palabra de Dios para cambiar tu vida, ya no sigas flagelándote, ya basta, ya no traigas a memoria las cosas pasadas. Ya no traigas a memoria las cosas antiguas, porque las cosas viejas, dice la Escritura, pasaron y el Señor empieza a hacer todas nuevas. Mira, abre tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. También subráyalo. Romanos 8:1.
No hay más condenación para los que están en Cristo. ¿Quién está en Cristo? Levante su mano, por favor. Gloria a Dios. Los que no están en Cristo, vamos a orar por ustedes. No hay más condenación para los que están en Cristo, querida familia. Los que viven según el Espíritu y no según la carne. Ya no tenemos condenación porque Cristo pagó en la cruz por nuestra salvación. Cristo pagó en la cruz por nuestra restauración. Él tomó tu lugar y mi lugar, y en esa cruz fueron clavados todos aquellos edictos que eran en contra de nosotros. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. ¿Sabes lo que significa la palabra en? Dentro de. Por ejemplo, yo tengo aquí las llaves del... no, es una paleta. Yo tengo aquí una paleta y la tengo en la bolsa, dentro de. No la tengo sobre. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Tú y yo estamos dentro de Cristo, revestidos de Cristo. Ya no hay condenación. ¿Nos equivocamos? Sí, pero hay arrepentimiento para cambiar nuestra vida. Es tan importante que no olvidemos esto, porque llegamos a caer como este hombre gadareno que se agarraba con piedras y se lastimaba a sí mismo, y a veces tú y yo estamos de la misma manera lastimándonos una y otra vez, y cada vez que hacemos eso estamos rechazando la palabra de Dios, esa palabra de Dios que dice que ha cambiado nuestro corazón. Y mira, regresemos a Marcos capítulo 5, versículo 6. Cuando este hombre gadareno dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Tan solo bastó, querida familia, que lo viera. Solo bastó verlo. Cuando yo leo esta parte me la imagino y es tan hermoso imaginarlo. Yo no sé cómo lo imaginas tú, pero aquel estaba endemoniado con sus sufrimientos, con sus ataduras, con sus pecados, con sus angustias, con su amargura, y tan solamente vio a Jesús, corrió ante él y se le inclinó. Y sabes, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cada vez que le fallamos a Dios. No perder de vista a nuestro Salvador. Debemos de poner nuestra mirada en Cristo en todo lo que hacemos. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo. Si tú trabajas, trabaja como para el Señor. Si tú estás casado y tienes tu familia, atiende a tu familia como para el Señor. Pero todo lo que tú y yo hagamos sea para la gloria de Cristo. No perder la mirada en el Señor. ¿Te acuerdas de Pedro que empezó a caminar en el agua? ¿Sí saben esa historia? Estaba la tormenta y vieron a Jesús y tuvieron miedo, porque yo también me hubiera asustado. Imagínate en medio del mar en la noche y ves a una persona caminando en el agua, te da miedo, y pensaron, a lo mejor es un fantasma. Y Pedro le dijo, si tú eres Jesús, dime que vaya hacia ti y voy a ir. Y Jesús le dijo, Simón, no de Simón de sí, sino Simón porque así se llamaba, Simón Pedro, ¿ok? Dijo, Simón. Y entonces Pedro empezó a caminar sobre el agua. ¿Qué fue lo que hizo que caminara sobre el agua? La obediencia en la palabra de Jesús. Porque Jesús le dijo, sí, ven. Y él obedeció y fue. Pero empezó a ver la tempestad, desvió su mirada de Cristo y empezó a ver sus problemas y sus aflicciones y se empezó a hundir. Y aún en ese momento Jesús lo levantó porque tuvo misericordia de él y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Tú y yo no podemos darnos el lujo de dudar de la palabra de Dios. Nos podemos equivocar, vamos a fallar. Si no te lo habían dicho, yo te lo digo, sí, vamos a fallar, nos vamos a equivocar.
pero nos vamos a levantar siempre que tengamos la mirada en Cristo. Este hombre gadareno tenía una guerra en su interior, estaba batallando en su interior. Por un lado estaba endemoniado, dice la Biblia que había una legión de demonios dentro de él, y por otro lado él quería ser libre, y por una parte estaba siendo controlado y dominado por estos demonios. Él era esclavo, como muchos sin Cristo son esclavos del pecado, pero por otro lado él quería ser libre. Había una guerra en su interior, y muchos de nosotros tenemos una guerra tremenda dentro de nosotros, una guerra impresionante en creer o no creer en lo que Dios dice, en hacer o no hacer lo correcto, en honrar o no a Dios. Tenemos una batalla en nuestro interior, y nuestra mejor decisión es seguir a Cristo y postrarnos a sus pies. ¿Lo crees? Déjame decirte que en ese momento, de manera inmediata, ¿a usted le sale esto, oiga? A ver, hágale así. Eso. De manera inmediata, a este hombre se le acabó la ira, se le acabó el enojo, se le acabó lo agresivo, se le terminó lo violento. Todo fue controlado por el único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo, Jesucristo. Dice la palabra que todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y nada de lo que existe existiría si no fuera por Cristo. Las personas trataron de ayudarlo, pero el único que tiene el poder y la autoridad, el dominio, es Jesucristo. En ese momento, cuando ve a Cristo y se postra, no dice que esté peleando, no dice que esté golpeándose, se tranquilizó. Y voy a leerte un poquito más adelante, acompáñame, Marcos capítulo 5, versículo 15. Marcos 5, 15. Si ya lo tienes, di amén. Gracias a Dios. Y mientras te leo esto, voy a pedirle de favor si me ayuda un poquito con... Ve lo que dice. ¿Han leído esta historia? ¿Alguien no la ha leído? Te voy a platicar qué fue lo que pasó poquito antes. Jesús le ordena a esa legión de demonios que salieran de este hombre y que se metieran a unos cerdos, y estos cerdos se arrojaron al mar. Y en ese momento este hombre fue libre. A ver, di conmigo, libre. ¿Cuántos somos libres? A veces vivimos como esclavos, pero no somos esclavos ya del pecado, somos libres. Amén. Y después de esto, dice en el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que, ¿qué dice? Había sido. ¿Ves cómo habla en pasado? Ya no estaba atormentado, el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, había, a ver, di conmigo, había. Mira, yo veo las fotos cuando yo me casé, y cuando yo me casé yo era talla 28. Había sido delgado. Cuando yo conocí a mi esposa, yo me presenté y le dije, me llamo Edgar, pero dime Elvis, porque yo tenía copete, aunque usted no lo crea. Yo quiero que notes cómo la Escritura está diciendo que este nombre había sido atormentado, ya no lo era. Tú y yo habíamos sido pecadores, tú y yo habíamos estado muertos, tú y yo habíamos estado apartados de Dios, pero ya no lo estamos. Mira, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 6,
versículo 9. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la lista es larga. Borrachos, mentirosos, afeminados, que se echan con varón, adúlteros, estafadores. Y sabes, cuando yo leo esto, me acuerdo tanto de los errores que como seres humanos hemos cometido alejados de Dios. Porque algo de todo esto fuimos tú y yo. A lo mejor tú no fuiste borracho, pero a lo mejor sí eras un mentiroso. A lo mejor nunca fuiste infiel a tu esposa, varón, pero tuviste pensamientos inapropiados. Y dice la Escritura que aquel que solamente codicia a otra mujer está siendo adúltero. A lo mejor empezaste a usar mentiras piadosas para justificar tus errores y tus faltas. A lo mejor sí eras un alcohólico. Pero yo quiero que notes lo que me encanta que dice después, versículo 11. ¿Y esto qué? Eras. Subraya eso. Y esto eran algunos. Y esto eran algunos de nosotros. Tú y yo éramos. Ya no somos. Eran algunos de nosotros. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Esto es glorioso. Es que esto es maravilloso. Es tan importante que tú y yo recordemos de dónde nos sacó el Señor para gloria de Cristo. Es tan importante que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, pero no para martirizarnos, no para golpearnos, no para flagelarnos, sino para darle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la Escritura que nos compró, nos hizo nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabes qué? Dice con un propósito, ¿para qué? Anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto fue lo que el Señor Jesús hizo con este hombre gadareno. Ya no era un endemoniado, ya no era una persona con amargura, ya no era una persona con sufrimiento. Dice el versículo 15 de Marcos 5, el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, lo vieron vestido y lo vieron en su juicio cabal. Jesús nos da una nueva naturaleza. Jesús nos da un nuevo nacimiento. Jesús hace un cambio en tu vida total. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir, yo he visto un cambio en mi vida? Yo hoy no soy la misma persona que era cuando llegué a Cristo. E inclusive no soy la misma persona de hace un año, si es que tú tienes más de 5 años o de 10 años en Cristo. Él hace un cambio total en tu vida. Cuando el Señor dice que somos nuevas criaturas, es verdad. No es tunéame la vida, ¿verdad? Que te den una manita de gato y ya. Dios hace un cambio total desde tu interior que se muestra en tu exterior. A lo mejor sigues estando feo o guapo, yo no sé cómo te sientas, pero por dentro hay algo nuevo que es vida y vida en abundancia. Hay un cambio, hay una transformación.
Y mira, sigamos leyendo, versículo 18. Al entrar él en la barca, es decir, Jesús, porque la gente, déjame decirte algo, la gente empezó a decirle, cuando ven a esta persona que cambió, se asustó. Y entonces corrieron a Jesús y Jesús se subió a la barca. Y yo quiero decirte algo, Jesús es todo un caballero. Si tú no quieres nada con Dios, Dios respeta tu decisión. La Biblia dice que Él ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y el Señor te aconseja, escoge la vida, escoge la bendición, es lo que te conviene, pero tú decides. Y en ese momento le dijeron a Jesús que se fuera, y cuando Jesús estaba en la barca, dice que cuando Él entra a la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué dice ahí? Marcos 5:18, le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Y quiénes tienen nietos? Yo también. ¿Alguna vez tu hijo o tu nieto te ha rogado por un dulce? ¿O por un permiso? ¿O por una nieve? Ándale, por favor, ándale. Y dependiendo de la edad es como te ruegan, ¿verdad? Ándale, ándale. Bueno, llega una etapa en los niños cuando están muy chiquitos, yo no sé, es la manera de demostrar su enojo, que a veces le dicen a papá, pues ya no te amo. ¿Les ha pasado? ¿O yo soy el único que le ha pasado? Pero ruegan los niños o los hijos, por favor. Y cuando dice que le rogaba, yo me imagino que Jesús estaba en la barca y este hombre gadareno estaba así como que agarrándose de la barca, rogándole a Jesús, Señor, por favor, yo me quiero ir contigo. Señor, tú eres mi Salvador, tú cambiaste mi vida, tú me transformaste, yo quiero irme contigo, yo quiero seguir contigo, yo quiero caminar contigo. Él le rogaba a Jesús, le estaba rogando. Mas Jesús, dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los suyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mira, este hombre gadareno le dio a conocer a Dios su deseo. Y es necesario que tú y yo le demos a conocer a Dios nuestro deseo. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios, tenemos que orar y decirle, Señor, mi deseo y mi anhelo es este. Es que yo anhelo y deseo, a lo mejor tú anhelas que toda tu familia conozca de Dios, o a lo mejor tú anhelas otro trabajo. Yo no sé cuáles sean tus sueños y tus anhelos, pero tenemos que dárselos a conocer a Dios. Este hombre gadareno le dio a conocer a Jesús su deseo. Es que mi deseo es caminar contigo, como si yo fuera parte de tus 12 discípulos. Yo me quiero ir contigo. ¿Sabes quién más le dio a conocer sus deseos al Padre? Jesucristo. ¿Te acuerdas esa escena impactante que está Jesús en el Getsemaní? Y que está tan afligido. Yo no sé si tú puedes entender este punto. A mí esta parte de la Biblia me hace llorar y me impacta mucho, porque estamos viendo a Jesús, Dios mismo, porque estamos de acuerdo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y lo vemos afligido en el Getsemaní. Y Jesús le hace ver a su Padre su deseo y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte, porque Él hizo la voluntad de su Padre. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta y siempre es agradable. Es la voluntad que nos conviene. Pero esa escena de Jesús en el Getsemaní me impacta tanto, porque aún tuvo que bajar un ángel a ministrar a Jesús. ¿Sabes? Jesús le dice a este hombre gadareno, mira, mejor vete con los de tu casa, vete con los de tu familia.
platícales, cuéntales lo que he hecho en tu vida, cuéntales lo que Jesús ha hecho en ti. Y a lo mejor humanamente pudiéramos decir, híjole, qué mala onda, ¿por qué Jesús no lo quiso llevar? Si este hombre estaba tan rogándole que lo llevara. Pero ¿sabes qué pasa? Que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son sublimes, son santos, son poderosos. Jamás vamos a poder comparar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Es por ello que tenemos siempre que cambiar nuestra manera de pensar. Y sabes, tú y yo tenemos que hacer que los planes de Dios se conviertan en mis planes. A ver, di conmigo, que los planes de Dios se conviertan en mis planes. Hay una gran diferencia a querer hacer que mis planes se vuelvan los planes de Dios. ¿Sí notas la diferencia? Es muy diferente que los planes de Dios se vuelvan mis planes, porque eso quiere decir que yo voy a vivir conforme a los planes de Dios. Pero hay veces que nosotros queremos que Dios haga nuestros planes y nos conviene más hacer el plan de Dios. Y ve lo que sucede, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era un conjunto de 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué dice? Y todos se maravillaban. ¿Qué plan era mejor? ¿El de Dios o el del hombre? ¿Cuál crees? El de Dios. Porque gracias a que Él sujetó su obediencia en Cristo, 10 ciudades conocieron el Evangelio y todos se maravillaban. Sabes, esta mañana yo quiero decirte algo muy sencillo y creo que viene de parte de Dios. ¿Vamos a tener aflicciones en este mundo? Sí. ¿Nuestro Dios es más grande que las aflicciones? Sí. ¿Vamos a fallar? Sí. Pero hay perdón para tu vida, hay restauración. Y así como aquella mujer que fue encontrada en adulterio cuando la llevaron delante de Jesús, Jesús le perdonó y le dijo: vete y no peques más. Tenemos que buscar a Dios en todo momento. Dice la Escritura que Jesús no vino a juzgar al hombre, sino a salvarlo. Ahorita es el tiempo de la gracia, donde Dios está salvando tu vida y a tu familia. Y lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, me arrepiento. Así que cierra tus ojos esta mañana, con tus ojos cerrados, cierra tu Biblia, ponla a un lado, no te preocupes de las cosas que tienes en la silla. Créeme que nada es más importante esta mañana que Cristo en tu vida. Y así con tus ojos cerrados, yo quiero preguntarte si tú has tenido actitudes similares a este hombre gadareno. Si te has autoflagelado, si te has autocondenado, si también a través de tus errores ha venido juicio a tu vida, tu propio juicio en contra de ti, diciéndote: tú no tienes derecho ni perdón de Dios por lo que has hecho, por lo que has vivido. Yo lo único que puedo decirte esta mañana, que en el Dios que yo creo, el Dios de la Biblia, pagó un precio tan alto para que todo aquel que se acerque y se arrepiente sea perdonado. Así que esta mañana, y aunque yo sé que no es algo habitual, quiero pedirte un favor, con tus ojos cerrados. Cuando pecamos, pecamos públicamente. Cuando fallamos a Dios, fallamos públicamente. Y esta mañana, si tú verdaderamente de tu corazón estás arrepentido o arrepentida y estás dispuesto a tener este cambio y decirle: Señor, a partir de este domingo, a partir de este día, yo voy a caminar en tu verdad y en tus principios. A partir de este día, Señor, voy a caminar con esa transformación que tú haces en mi interior como hijo o hija de Dios.
Voy a renunciar a aquellos pecados que he venido arrastrando. Voy a renunciar a seguir flagelándome, porque no hay más condenación en los que están en Cristo y que viven conforme al Espíritu. Si tú eres esa persona que está pasando eso en tu corazón, yo quiero pedirte de favor esta mañana que te pongas de pie. No para exhibirte, no para señalarte, sino porque pecamos públicamente delante de Dios, y delante de Dios le queremos decir: Señor, yo me arrepiento, y yo juntamente contigo estoy aquí de pie. Si yo estuviera allá abajo sentado, yo me pondría de pie y diría: Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Señor, perdóname porque sí, soy salvo, pero me he equivocado. Sí, soy salvo, pero me he resbalado. Señor, perdóname porque sabes, aunque has venido a mi vida y me has salvado, muchas veces te he dado la espalda. Gracias, gracias, Señor. Mira, esta mañana Dios está haciendo algo en tu corazón. Está haciendo una transformación en tu interior. Y de alguna manera todos fallamos, y de alguna manera todos nos equivocamos. Pero el tema aquí no es cuál fue tu error. El tema aquí es si estás dispuesto o dispuesta a decirle: Señor, perdóname. Gloria a Dios por tu vida. Con tus ojos cerrados, acompáñenos en una oración. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres el que toca los corazones. Eres tú el que transforma las vidas. Eres tú, Señor, el que hace todo nuevo. Gracias, Padre Celestial, porque esta mañana tu palabra penetra nuestros corazones. Aquellas personas que hoy están de pie, Señor, tú has puesto tu mirada en ellos. Tú has visto el corazón. Tú has escuchado su aflicción. Y tú haces todo nuevo, porque tu palabra así lo dice. Y tú eres fiel a tu palabra, que tú haces todo nuevo en sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas para la gloria de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tu palabra con poder y verdad está fluyendo en el corazón de tus hijos y dará fruto al 1,000 por uno, porque tú la has enviado. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Perdóname, Señor. Ahí donde tú estás, parado o sentado, dile: perdóname, Señor. Perdóname por mis errores. Perdóname por mi equivocación. Perdóname, Señor, porque verdaderamente me he equivocado. Necesito más y más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias. Mire, ya voy a acabar. Nada más hágame un favor. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Muchas gracias. Gracias. Isaías 43, 19. ¿Ya lo tiene? Este versículo, guárdelo en su corazón. Ve lo que Dios dice. He aquí que yo hago, ¿qué dice ahí? Cosa nueva. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Pronto saldrá la luz, ¿no la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. A veces pasamos desiertos, a veces sentimos vidas secas, pero es Dios el que da fortaleza. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias, pastor, por la invitación y el honor de estar acá con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias.